Buenas tardes. En este video se hablará sobre el objeto y método de la epistemología genética presentado por los estudiantes Jorman Villamizar, Ángel Guevara y quien les habla, Jessica Ríos. Los objetivos que se tuvieron en cuenta a la hora de realizar esa exposición son los siguientes. Primero, identificar la importancia de la epistemología genética en la separación de las disciplinas científicas de la filosofía. Segundo objetivo es establecer la relación entre los métodos que componen la epistemología genética y como tercer objetivo tenemos comprender las posibles soluciones del problema relacionado con el sujeto y el objeto. Buenas tardes. Entonces iniciamos con la epistemología genética como ciencia. Entonces, en un primer momento, pues hay que tener presente que el objeto de la filosofía es la totalidad real. Es decir, cuando nosotros hablamos de totalidad real, pues nos referimos a todos esos aspectos que están abarcando la realidad, ¿sí? Por tanto, pues el objeto de la filosofía en este caso sería pues buscar o profundizar sobre esos razonamientos lógicos que nos rodean, es decir, buscar pues esas explicaciones de las causas de algún fenómeno pues que esté ocurriendo. Ahora, por otro lado, el objeto de la ciencia es limitado, ¿sí? Ya que pues consiste en descubrir y explicar pues los diferentes fenómenos que pueden ocurrir en una situación particular, ¿sí? Por tal motivo es que es limitado, ya que pues se va a centrar solamente en buscar esas soluciones y explicaciones a problemas específicos. Entonces nosotros podemos ver la diferencia que existe entre el objeto de la filosofía y el objeto de la ciencia. Un ejemplo para cada caso sería entonces, pues en el caso filosófico se puede relacionar es con el estudio de la libertad humana, ya que pues aquí nosotros nos podemos dar cuenta que se está estudiando pues muchos aspectos, ¿sí? Los cuales pues se deben tener en cuenta para la explicación o la solución al problema. Y por el otro lado, en el caso científico, pues se puede relacionar es con el cálculo de la probabilidad de un fenómeno. Aquí pues nos podemos dar cuenta que en este caso solamente se estudia es a través de un método científico específico, pues para solamente saber la probabilidad de ese fenómeno que esté ocurriendo en la realidad. Ahora bien, cuando una disciplina se separa de la filosofía, esto la obliga pues a limitarse en la búsqueda de toda la realidad, es decir, pues como desistir de todos esos aspectos que están abarcando esa realidad y más bien pues en enfocarse específicamente en un solo aspecto, sí, pues de algún fenómeno que se esté estudiando pues a través de la implementación de un método científico. Debido a estas limitaciones por las que han tenido que pasar estas disciplinas para poder convertirse en ciencias, pues ha generado, por un lado, un progreso en el saber humano, como por ejemplo en el pensamiento científico, en la matemática, en la física y pues también en otras ciencias particulares. Pero por otro lado, debido pues a esas mismas limitaciones que han tenido que pasar las disciplinas para poder ser ciencias, pues viene el problema para la epistemología, ya que por un lado pues se relacionaría con las disciplinas que se han separado de la filosofía y por otro lado con la totalidad pues de toda la filosofía, lo que conlleva pues necesariamente a que empiece pues a resolver problemas generales y particulares, sí, tratando pues de establecer esas diferencias entre ambas, las cuales pues la van llevando o sí la conllevan a que se vaya convirtiendo en una ciencia. Bueno, tenemos ahora el método genético en la epistemología. Entonces el método genético pues hace referencia al estudio de los conocimientos en función de la construcción real o psicológicas y también en considerar que todo conocimiento pues sea relativo en el nivel de la construcción de este conocimiento. ¿Sí? Entonces esto nos quiere decir que con este método se pretende pues estudiar el conocimiento de algún fenómeno a partir pues de las construcciones reales, es decir, a través de esas comprobaciones empíricas o pues de esas construcciones psicológicas que se crean cuando se parte de un estado de menor conocimiento a un estado pues de mayor conocimiento. Entonces, la epistemología genética pues tiene su propio método. En este caso pues es el histórico crítico que surge pues a partir de esas múltiples comparaciones
entre las diversas estructuras mentales. Y pues para llevar a cabo pues estas comparaciones de esas estructuras es necesario pues emplear esos métodos análogos, y en consecuencia de estos métodos se podría pues formular un ejemplo pues en este caso de la construcción del concepto de número a partir de los enteros positivos, luego de los números fraccionarios, y así hasta llegar a los resultados pues más generales de todas las operaciones que se puedan llevar a cabo a partir de pues las más básicas. En este caso pues fue los enteros positivos. Bueno, sin embargo, algunos epistemólogos pues se dieron cuenta que este método histórico crítico pues solamente se enfocaba en el campo de las ciencias y no abarcaba todo lo relacionado pues con la construcción del conocimiento y del pensamiento pues desde la niñez, sino solamente en el estado adulto, por lo que pues fue necesario incorporar otro método o prolongarlo a un método pues cuyos conceptos o categorías del pensamiento pues se pudiera construir dependiendo de la evolución intelectual del sujeto desde su nacimiento hasta la edad adulta, y pues ese método fue el sociológico crítico, ¿sí? Más sin embargo, pues para que el niño pues pueda transformar y asimilar pues esas estructuras mentales de pues ideas formadas en la sociedad, es necesario pues el estudio de fenómenos, ¿sí?, que estén relacionados con las estructuras mentales del pensamiento, ¿sí?, los cuales pues se pueden llevar a cabo es a través de métodos psicogenéticos, ¿sí?, que pues hace referencia o tiene como objeto de estudio el conocimiento humano y pues el proceso de cómo se estructura el pensamiento, ¿sí? Lo que pues llega a concluir, o con lo que se puede concluir, que la epistemología genética pues es compuesta por métodos o por los métodos histórico-crítico y el método psicogenético, que es el que está relacionado con el sociológico crítico, y esto pues proporcionan el conocimiento. Entonces, por un lado, el psicogenético en las etapas elementales, y por otro lado, pues el histórico crítico, que es el que está relacionado con el psicogenético en las etapas superiores. Buenas tardes. Buenas tardes, continuando con la exposición, en este punto hablaremos sobre las diversas interpretaciones epistemológicas y el análisis genético. Entonces, como el primer punto, tenemos que cuando nos dirigimos al tema del conocimiento, podemos decir que es la relación entre un sujeto y un objeto, ¿cierto? Entonces, el sujeto es la persona que capta una información y por ende es quien conoce un nuevo conocimiento. Y el objeto es aquello que se trata de conocer, ya sea un objeto físico, una persona o un animal o una idea. ¿Listo? Entonces, es por esto que el verdadero problema del conocimiento consiste en distinguir la relación que hay entre el sujeto y el objeto, ¿sí? Y para esto tendremos dos soluciones epistemológicas, que son las soluciones no genéticas y las soluciones genéticas. Las soluciones no genéticas tenemos el realismo, la fenomenología y el apriorismo. Y en las soluciones genéticas tenemos el empirismo, el relativismo y el pragmatismo o convencionalismo, cual abordaremos cada una de estas soluciones. Ahora bien, tenemos las soluciones no genéticas. Dentro de las soluciones no genéticas tenemos el realismo, el apriorismo y la fenomenología. Entonces, en el realismo nos dice que el objeto por conocer determina al sujeto cognoscente. Entonces, aquí el sujeto asume de cierta manera las propiedades de los objetos, reproduciéndolas en sí mismo o en su propia mente. Los objetos existen en la realidad independientemente del sujeto. Y también, por otro lado, los objetos son exactamente como lo percibe el sujeto, es decir, con sus características, como lo es el color, el sabor, el olor o la textura. Tenemos también el apriorismo, que nos dice que el sujeto cognoscente determina el objeto por conocer
y sostiene que no existen cosas reales que no sean independientes de la conciencia, como lo es las representaciones, las imágenes o los sentimientos. Y tenemos la fenomenología, que nos dice que se concibe una relación entre el realismo y el apriorismo, ¿verdad? Entonces, el fenomenalismo es la teoría según la cual no conocemos las cosas como son en sí, sino como se nos aparece. Entonces, para el fenomenalismo hay cosas reales, pero no podemos conocer su esencia. Solo podemos saber que las cosas son, pero no son lo que son, ¿sí? Entonces, por otro lado, el fenomenalismo coincide con el realismo en admitir cosas reales, pero también coincide con el apriorismo en limitar el conocimiento a la conciencia. Bueno, tenemos las soluciones genéticas. En cuanto a las soluciones genéticas, según las cuales el conocimiento efectivamente se construye, se encuentra lo siguiente. Tenemos el empirismo, el pragmatismo y el relativismo. Entonces, en el empirismo sostiene que el conocimiento procede de la experiencia del contacto directo con la realidad. Es decir, acá en el empirismo, el conocimiento proviene de la experiencia que nosotros vamos a tener en contacto con la realidad. Ahora bien, en el pragmatismo, el conocimiento humano tiene sentido solamente en el campo práctico, ¿sí? Y además la verdad consiste en la relación entre los fines prácticos y los pensamientos. Entonces, acá en el pragmatismo nos dice que el conocimiento tiene una relación o consiste en la relación entre lo práctico y los pensamientos. Ahora, tenemos el relativismo. Entonces, el relativismo plantea que los juicios acerca de la verdad y la falsedad, del bien y el mal, de lo correcto y lo incorrecto son relativos a la cultura. Además, el relativismo sostiene la tesis de que la verdad y la falsedad son relativos, es decir, la verdad es relativa a una persona o a una cultura determinada. Ahora bien, en este punto hablaremos sobre la fenomenología desarrollada por Husserl. Entonces tenemos la pregunta, ¿qué es la fenomenología? Entonces, este término o esta palabra fenomenología tiene dos términos, tiene el logos y fenómeno. Entonces, como se sabe, logos tiene que ver con estudio y fenómenos como la experiencia ocasionada por la información que nos brindan nuestros sentidos, como la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Bueno, ya teniendo claro de dónde proviene la fenomenología, ahora la fenomenología es una metodología propuesta por el filósofo alemán Edmund Husserl, la cual tiene como objetivo llegar a la verdad absoluta e indudable sobre el conocimiento. Todo esto sería posible gracias al análisis de los fenómenos, utilizando así la conciencia y lo que ésta es capaz de percibir y comprender. Además, por otro lado, la fenomenología consiste en examinar todos los contenidos de la conciencia y a su vez determinar si tales contenidos son reales, ideales o imaginarios. Ay. Buenas tardes, mi nombre es Jorman Villamizar y continuando con la presentación vamos a hablar de equilibrio y límite, el círculo de las ciencias y las dos direcciones del pensamiento científico. Toda serie genética tiende hacia un estado de equilibrio o pues hacia ciertos estados de equilibrio, eh, los cuales realizan la unión entre lo real temporal y lo lógico intemporal. Al suponer esto, se da origen a una nueva problemática para el método genético. La problemática consiste pues en dar respuesta a la pregunta que vemos en pantalla, que dice cómo integrar en una o en varias series el estudio de los incrementos particulares de conocimiento. Estos son analizados al principio de de una forma aislada, ¿sí? Y pues cuando se trate de una parte de los conocimientos, como por ejemplo con un concepto o un sistema de operación, se va a decir que esto le corresponde a la deducción lógica, a la forma de representación intuitiva o a la misma experiencia en diferentes aspectos. El análisis del desarrollo de un concepto permite la construcción y sucesión de fases, o como lo trabajan en el documento, de estadios. Esto como en el caso de muchos conceptos matemáticos y físicos donde se observa un proceso psicogenético de desarrollo
el cual consiste en relacionarse con la historia de este concepto y pues se ordena en etapas estas se ordenan en etapas entre la acción elemental, la intuición, que puede ser perceptual o imaginada, el punto de partida y un sistema definido de operaciones concretas. La ley de sucesión se caracteriza porque tiende a dirigirse o pues a encaminarse hacia un estado de equilibrio, ¿sí? Esto lo realiza partiendo desde un estado inicial de irreversibilidad. En este caso pues se puede hablar de una serie genética y pues de su concurrencia hacia algún tipo de límite. También en este documento resaltan la evolución que ha desarrollado el análisis genético, eh, obviamente dentro de este ámbito, el cual muestra transformaciones de los instrumentos intelectuales del sujeto y pues asimismo al construir nuevos instrumentos se transforma la experiencia, que la trabajamos en este caso como la realidad en el sujeto. También es importante destacar que a pesar de estas transformaciones del pensamiento y de pues lo aparentemente real, que en este caso sería lo relativo del pensamiento que se está estudiando, por más interesante que suene, sí, por más interesante que suenen estas transformaciones, no se pueden generalizar como si fuera una fórmula, porque ésta se tiene que expresar dependiendo de los conocimientos de cada observador. Por ejemplo, un psicólogo y un historiador no van a estudiar estas transformaciones de la misma manera porque cada uno lo va a hacer basándose en sus propios saberes, en sus propios conocimientos. Un poco más a fondo el ejemplo del psicólogo, pues podemos ver que este es la formación de algunos conocimientos, ¿sí? Y así pues puede extraer leyes que le den información sobre el proceso del incremento de estos tipos de conocimiento. Pero entonces aquí es donde se vuelve a presentar una nueva problemática, y es que pues la psicología es un conocimiento en evolución y para establecer leyes de formación pues esta va a depender de las otras ciencias o pues se apoya en las otras ciencias, ¿sí? Desde la matemática hasta la biología. ¿A qué nos hace referencia esto? Y es que la psicología pues sí puede realizar desarrollos o pues puede desarrollar procesos epistemológicos, ¿sí? Pero hasta cierto límite, porque esto ya no lo va a poder hacer o no lo va a poder realizar con el conocimiento en su conjunto, por lo que la psicología hace parte pues del conjunto del conocimiento. Asimismo, pues el análisis genético necesita apoyarse por otras ciencias para poder generalizar la explicación del conocimiento en su totalidad. El análisis genético tampoco consigue explicar su propio sistema de referencia, ¿sí? Y por esto es que puede o pues va a fracasar al, al construir o pues al intentar construir una epistemología en general. Entonces, con respecto a las enseñanzas o tomando como referencia las enseñanzas del desarrollo del pensamiento científico, nos mencionan que debemos optar por trabajar con dos aspectos inevitables no solo para el conocimiento, sino para toda teoría del conocimiento, ¿sí? Los cuales son el sujeto y el objeto. Estos en este documento lo trabajan como un círculo, ¿sí? El círculo del sujeto y el objeto o el círculo del conocimiento. Y pues con esto estoy de acuerdo con lo que indica este autor, el cual se refiere a que este debe ser el círculo inicial o pues es el círculo inicial, porque el sujeto solo se conoce por intermedio del objeto y también solo se conoce el objeto por la actividad que se realice con el sujeto, ¿sí? Por lo tanto, toda teoría del conocimiento pues debe explicar el objeto cómo afecta al sujeto y el sujeto cómo trabaja con el objeto, ¿sí? También cuando se identifica un problema de la epistemología en el desarrollo del pensamiento es cuando el círculo del conocimiento, pues del sujeto y el objeto, debe ser la estructura fundamental del sistema de las ciencias. Como hemos venido trabajando en las anteriores presentaciones y pues en esta,
La epistemología genética o la teoría del conocimiento es el estudio de los orígenes del conocimiento, ¿sí? Y pues en este caso vamos a hablar de la epistemología restringida y la epistemología genética generalizada. Para esto pues hice como un esquema que para compararla, así como para decir de qué trata cada una, ¿sí? Entonces, la epistemología genética restringida es toda investigación psicogenética o historiocrítica sobre las diversas formas de incremento de los conocimientos. Restringida en la medida en que ésta se apoye en un sistema de referencia que sea constituido por el estado del saber admitido pues en el momento de que sea considerado, ¿sí? Y generalizada cuando el sistema de referencia se engloba en el proceso genético o pues también histórico que se trata de estudiar, ¿sí? Entonces aquí pues surge otro problema y pues este se basa en encontrar un método que proporcione criterios objetivos a la investigación, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que se permita resistir o afrontar con eficacia las consecuencias o pues sí, las consecuencias que puedan llegar al construir nuevas teorías del conocimiento. También este problema pues se ve desde dos diferentes puntos de vista, ¿sí? Por parte de la epistemología genética restringida, el problema no es tan intenso, ya que la actividad del sujeto y la construcción de su representación de las cosas se estudian en relación con la realidad, tal y como se analiza en la ciencia actual, es decir, como una realidad externa, objetiva y estable. Y pues por otra parte, desde el punto de vista de la epistemología genética generalizada, ya no existe una realidad que posea las características que pues acabé de mencionar. Y también la estructura del sujeto ha evolucionado a lo largo de su construcción psicológica y pues se sigue con la incertidumbre de que si va a seguir evolucionando o desarrollándose sin límite alguno. Bueno, para concluir, pues vemos la importancia de la epistemología genética, pues ya que al relacionarse pues con las disciplinas científicas hace que se enfoque pues en resolver esos problemas más específicos en cada una de ellas, ¿cierto? De tal forma que pues se vaya considerando como ciencia. Y por otro lado, pues los métodos psicogenéticos y el histórico crítico pues hacen que la epistemología genética pueda pues desarrollar las etapas elementales y las etapas superiores en todas las construcciones del conocimiento, desde el estado de la niñez hasta el estado adulto. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.